Y oí la noticia en directo por la radio y bueno, pues a partir de ahí ya pues, empezó todo con muchísima intensidad. Después me puse en contacto con el que era decano de este colegio oficial, con Fernando Chacón, para ofrecer todos nuestros servicios y a partir de ahí ya empezó pues mal el día. Las explosiones de Atocha se oyeron en mi casa. Entonces la primera referencia fue: ha pasado algo, pones la radio, intentas enterarte. Entonces ese día pasa un poco en el caos de la ciudad y un poco empiezan a cruzarse mensajes entre compañeros: podremos ayudar, realmente estamos preparados, ¿no? Esa sensación de tenemos algo que hacer y a la vez estoy preparada para ello. Y ya por la noche, pues a través de la universidad y del dispositivo que se organiza desde el Colegio Oficial de la Psicología en ese momento, pues ya me empiezan a dirigir dónde tengo que acudir y cómo puedo ser útil, ¿no? En ese momento. La radio empezó a dar las primeras noticias a partir de las 8:15, 8:20, es decir que claro, se tardó un tiempo en calibrar qué estaba pasando. Yo me trasladé a IFEMA con objeto de participar en el briefing y debriefing de profesionales que acudían a hacer la intervención. Pero la verdad es que no duré ni nada de tiempo ahí, porque pues alumnos míos de toda la vida, que eran estudiantes muy jóvenes, o que ya eran psicólogos, pero pues sin experiencia profesional, venían a buscarme para que les ayudara a resolver situaciones muy, muy complicadas. Entonces, pues una familia de 40 personas, que había una persona que empezaba con un ataque de pánico y eso se contagia como la pólvora. Y sabemos la repercusión que eso tiene para el desarrollo de patología posterior en estas personas. Posteriormente seguí mi andadura con el 11M, pues ayudando personalmente a algunas personas familiares de víctimas en su tratamiento psicológico, en su ayuda profesional. Hasta que dejaron de requerirlo, lo hice de forma voluntaria y con la mejor intención posible. No sé si recordáis, el dispositivo del colegio duró 10 días, la intervención que hicimos, ¿no? Y yo estaba un poco a disposición de donde el colegio decidiera que participara, entonces hice un poco intervención en diferentes lugares. Empecé en IFEMA, que a las 10 de la mañana ya nos había llevado Protección Civil a una compañera y a mí, y el segundo día estuve en atención telefónica, en la calle Antracita con el 112. Después hice también atenciones a domicilio, porque había gente que estaba muy afectada y por teléfono no era suficiente. También luego en tanatorios con alguna familia. Y bueno, la verdad es que yo creo que tuve una idea bastante general de lo que estaba ocurriendo. Yo acudí al tanatorio de la M30 y un poco con esa sensación, o sea, yo lo describía como: esto es la vida real, ¿no? O sea, sí, tengo formación en estrés, creo que tengo una buena formación, creo que me hago cargo de la situación, pero a la vez esa sensación de no tengo mucho un protocolo al que agarrarme, ¿no? Y bueno, pues llegabas ahí, eso, ¿no? Como muy temeroso, con muchas ganas, pero con mucho sentido de la responsabilidad y del cuidado. El despliegue de derivadas tanto físicas como psicológicas como emocionales que esto conlleva, porque claro, vosotros teníais experiencia, ideas, hoja de ruta, pero estabais, claro, en un centro hospitalario, ¿no? Donde atendíais a las personas que venían al centro hospitalario. Pero claro, había cantidad de personas que estaban sufriendo secuelas, que estaban en otros hospitales, que estaban en tanatorios, que estaban... Esto es lo tremendo, ¿no? Esta tremenda diversificación de los impactos. Yo creo que hubo dos momentos. El primer momento, porque en el Marañón creo que fueron 300 urgencias que se atendieron a lo largo de todo ese día, que casi llegaron, ¿no? En las primeras horas de la mañana, que es una barbaridad.
Y claro, eso estaban con trauma físico, ¿no? El trauma psíquico vendría después, pero lo primero era salvar vidas. Y ahí nos dedicamos, Paco organizó una atención con familiares, que nuestra primera intervención fue en atender a familiares que venían absolutamente, ¿no?, desorientados, confusos, angustiados, sin saber dónde sus familias estaban. Y se organizó ahí esa primera intervención de atención a los familiares y de poder identificar a las víctimas que habían llegado al hospital, que todavía no se habían identificado. Las víctimas tienen una misión áurea, que es dejar de serlo. Y luego nuestra ayuda solo es eficaz si termina siendo innecesaria. Y al 11º día estaba de bajón, tumbada en el sofá, no podía moverme, y enciendo la tele y empecé a ver las imágenes. Y ahí me puse a llorar. Tomé conciencia de lo que había pasado al verlo fuera, ¿no? Porque mientras estás dentro, estás a lo que estás y no te das cuenta de la envergadura de lo que ha ocurrido. Y a mí me sirvió darme permiso para llorar en ese momento como cierre de un proceso que podía haber sido problemático para mí si no hubiera tomado conciencia, ¿no? Yo fui consciente como 3 o 4 días después, cuando vi la imagen, sobre todo, ¿no?, de esa entrada en Atocha, ¿no? Y además los medios de comunicación insistían mucho, ensalzando la solidaridad, pero al mismo tiempo mostrando esa cara más dura, ¿no?, del 11M. Y ahí fui un poco consciente de, Dios mío, lo que nos ha pasado, y también un poco esa lectura de me he protegido muy bien, porque probablemente el bombardeo, ¿no?, el revivir la experiencia no me hubiera ayudado a mantener un poco el pie en el suelo anclado, ¿no?, para poder sostener. La magnitud de las secuelas que tuvo hasta en las propias víctimas y en los familiares que tienen que vivir con eso de por vida, con esa imagen. Gracias a que pudieron enseñarle ese lunar, pudieron cerrar, porque muchas personas no pudieron ver a sus seres queridos y a día de hoy aún hay quien piensa que pueden estar perdidos, porque se agarran a que siguen vivos, ¿no? Entonces eso, que es doloroso, también tenía una parte, digamos, positiva de ayudarles a cerrar su proceso, ¿no?, a aceptar que había fallecido. Yo creo que sobre todo, o sea, la solidaridad que había, ¿no?, en todo el hospital, de todo el personal sanitario, pero también de las familias. Es decir, no vivimos situaciones de agitación, había alguien enseguida, ¿no?, dentro del desbordamiento se contenía, y sobre todo, bueno, como todo el sistema se puso, ¿no?, a ponerse en manos, ¿no?, para atender a estas personas. Y luego a mí lo que me impactó muchísimo, y creo que también es los fenómenos disociativos, ¿no? En la urgencia ese día la gente estaba muda, no hablaban, eran todo miradas perdidas. Sí que el personal sanitario estaba ajetreadísimo, ¿no?, y parecía un campo de batalla, o sea, parecía que estábamos, ¿no?, en un contexto bélico. Todos los días sueño, y a veces es como si no fuera un sueño, como si fuera real, que voy en un tren y de repente hay una explosión y me desplazo por el aire a cámara lenta. Eso es curioso porque se alteran los factores temporoespaciales, a cámara lenta, y descubro que es una bomba cuando me agarro a un miembro amputado. Como si no tuviera suficiente con el accidente que he tenido, encima estos sueños. Y claro, eso era lo real. Entonces hay que bajarle del andamio, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay gente disociada y por tanto no sabes cómo van a actuar. A estos eventos traumáticos no se puede ir sin información, es importantísimo, porque es como llevar la caja de herramientas que tú puedes utilizar o no, pero si no la tienes, no la utilizas. La gente que acude desde el voluntarismo, que es muy de agradecer, a estos eventos puede acabar siendo víctima. Los estudios que hay de las Torres Gemelas, no sé si era unos dicen 1/4 y otros dicen 1/3 de los que intervinieron. Yo quería agradecer este acto del Colegio de Psicólogos, porque creo que hay una memoria social que es muy importante, ¿no?, para que los afectados, ¿no?, tanto pues los pacientes que atendimos como los familiares, ¿no?, que perdieron a tantos allegados, es muy importante que haya un reconocimiento social, ¿no?, y que no olvidemos, aunque es decir que están ahí, siguen con sus vidas, están sobreviviendo,
pero la sociedad tiene también, yo creo, un compromiso de no olvidarles, porque eso ayuda también, ¿no?, a aprender a vivir con ello. Fue un cambio en el reconocimiento, ¿no?, público de nuestra labor como psicólogos, ¿no? Creo que a partir de ahí sí que hubo una forma de mirar nuestra profesión un poco diferente, ¿no? Y que también eso puso en marcha programas de formación más específicos, que en ese momento no había tantas opciones, ¿no? Entonces creo que sí que fue un antes y un después muy trágico para muchas personas, pero que de alguna manera también nos ha dado pie a poder seguir interviniendo en situaciones de emergencia, ¿no?, para las que ahora sí que tengo algo más de formación, con eficacia, ¿no? Chicos, si vuelve a pasar algo y tú tienes la formación y la voluntad de intervenir, ponte a disposición de un servicio, no vayas por tu cuenta, no vivas la intervención como heroísmo, porque esto al final es un servicio, público. Y para la población, para la gente el día a día, para cualquier ciudadano, transmitir tranquilidad de, bueno, no podemos evitar que ciertas cosas ocurran, pero creo que estamos preparados para ayudarles y que también la sociedad, en este caso los españoles somos una de las sociedades más solidarias del mundo, ¿no? Y lo hemos demostrado en muchas cosas, como por ejemplo las donaciones de órganos, ¿no? Todo el mundo colaboraba en lo que podía y además después volvía a rememorar aquello, ¿no? Y en donación de sangre, en llevar... La gente llevaba hasta bocadillos a IFEMA y el ejército de tierra con los chocolates, ¿verdad? Y yo creo que la población de Madrid aprendió mucho en el tamizar sus emociones y en ese evento de generosidad. Pero además de todos los profesionales, también creo que fueron tremendamente generosos. Todos los psicólogos médicos, y no excluía ninguno, enfermeros, sí, trabajadores sociales, o sea, todo el mundo. Fue personas que se implicaron hasta la médula en la intervención y en todo, y fue de una generosidad absoluta. Muchos profesionales de la psicología eran niños que están hoy trabajando y también a los compañeros y compañeras pues que pudimos vivir desde otros escenarios esa tragedia y esos actos profundos de cuidado, de protección, de acompañamiento y de ayuda a las personas cuando sufren. Muchísimas gracias.